Bien, en este vídeo vamos a ver las construcciones consecutivas e hilativas. Con este terminamos los vídeos de sintaxis. Los tenéis a continuación de las que hemos visto antes, en la página 16, las construcciones consecutivas. ¿Vale? Están formadas también por cuantificadores, parecido a lo que ocurría con las comparativas, pero aquí no hay una comparación. Se llaman consecutivas porque la segunda parte, que sería la oración subordinada, presenta la consecuencia de lo que ocurre en la primera parte, que sería la oración principal. ¿Veis? Y por eso se llaman consecutivas, indican consecuencia. Entonces, la oración principal suele tener un cuantificador, que además es determinante porque acompaña a un sustantivo. Y la segunda parte, como ya os he dicho, es la subordinada, que va introducida siempre por la conjunción que y que indica la consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenéis los determinantes que van en la primera parte, pues tanto, tanta, tantos, tantas, o tan, o también tal, tales. ¿De acuerdo? Y luego ya os digo, una subordinada introducida por qué. Vale. También indican número, cantidad o grado y pues luego da lugar a la consecuencia. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una oración principal y una oración subordinada. Pero es verdad que al grupo este, igual que pasaba con las comparativas, donde está el cuantificador, la nueva gramática introduce una nueva función, que sería la del grupo cuantificador. Cuantificador cuando es de cantidad y cualificativo, ¿veis?, cuando es de calidad, de cualidad. Es que depende de lo que indique. Aquí tenéis un ejemplo. Hacía tanto frío que no pudimos salir. Estas sí que tienen dos verbos. El verbo hacer y pudimos salir, es una perífrasis, ¿sí? Es todo un verbo. Y luego la conjunción. Y veis, hemos visto que hay aquí un cuantificador. Entonces, este tipo de oraciones, igual que pasaba con las comparativas, lo primero que tenéis que ver es un poco qué significa. Y a partir de ahí las podéis clasificar. Esta sería la subordinada y la otra la principal. Pues lo mismo que antes, tiramos una raya y la vemos en dos partes. De manera que, como hemos comentado antes, esta sería la oración principal porque es la que no tiene el nexo y la otra sería la oración subordinada. Y nada, pues sí, se pone subordinada consecutiva y ya está. Y luego las analizamos por separado. ¿Vale? Esta no tiene sujeto, de hecho no puede tener sujeto porque es una oración impersonal. El verbo hacer, frío, impersonal. El verbo núcleo, esto es un cuantificador y funciona de cuantificador, ¿vale? Sería un determinante cuantificativo, cuantificador determinante. El sustantivo, frío es un sustantivo, aquí, núcleo. Y entonces el grupo predicado tiene el verbo que es núcleo y lo que hay detrás es un grupo nominal que funciona bien de complemento directo, bien, como os he comentado antes, de grupo cuantificador. Podéis poner cualquiera de las dos cosas. ¿De acuerdo? La subordinada, pues el que es una conjunción, nexo, y todo lo demás de aquí es el predicado. El sujeto está omitido, es nosotros. El no, adverbio de denegación, que funciona de modalizador, y el verbo núcleo. Bueno, en realidad es una perífrasis. Y ya está, este sería el análisis de la oración. Solo nos quedan estas, las construcciones hilativas. Desde el punto de vista del significado, son muy parecidas a las consecutivas, a las que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque la segunda parte indica la consecuencia de la primera. Y por eso veis, como os pone ahí, muchas veces se han agrupado con las consecutivas. En realidad,
la nueva gramática las ve como un grupo aparte. ¿Por qué? Por el tipo de nexos que tienen. Entonces estas tienen nexos de este estilo. Así que, luego, pues... Pero no hay un cuantificador delante, ¿vale? Porque además, así como las que hemos visto antes, las consecutivas, tienen que ver con la cantidad, es decir, esto ocurre porque aquí hay mucha gente. Se refiere a la cantidad. En estas otras no. En estas otras, pues pasa algo. Hacía frío, así que no salieron, pero no es porque hiciera mucho frío, sino porque hacía frío. No importa la cantidad, ¿de acuerdo? Luego, tened en cuenta una cosa. Se diferencian de las consecutivas en esto. Van separadas por una pausa, es decir, se les pone una coma, y no se pueden poner delante. No podemos decir así que no salieron, hacía frío. Mientras que y en las consecutivas tampoco se puede cambiar, ¿vale? En las consecutivas se pueden cambiar a tuvimos que sentarnos en el suelo porque había mucha gente. Pero vamos, tampoco se pueden cambiar de orden. Os voy a poner un ejemplo de hilativas para que veáis. El análisis es prácticamente el mismo que en las otras. Vale, hacemos lo de siempre. Buscamos los verbos, he estudiado y suspenderán. Y luego el nexo. En este caso, así que. Fijaos que se puede cambiar por otros nexos. No he estudiado, por tanto, me suspenderán. Tenemos la coma que habíamos visto y sabemos que la oración no se puede cambiar de orden. Así que es una construcción hilativa. Igual que muchas de estas construcciones que hemos estado viendo, la partimos en dos bloques. Y les ponemos los nombres. El primer bloque es la oración principal y el segundo bloque es la oración subordinada. ¿De acuerdo? La principal y la oración subordinada hilativa. Y luego procedemos a analizarlas por separado. El sujeto aquí está omitido y lo que tenemos es un grupo verbal predicado formado por el adverbio de negación no, que funciona de modalizador oracional, y el verbo núcleo. Fijaos que es el verbo en forma compuesta, pero vamos, es un verbo. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? La oración subordinada hilativa, que tiene una locución conjuntiva, este equivale a una conjunción, y el nexo, y funciona de nexo. Y luego, el sujeto también está omitido, es ellos, y lo que tenemos es un predicado, formado por un pronombre personal, que funciona de núcleo, ¿de qué? De un grupo nominal, que en este caso será complemento directo. Fijaos que no es indirecto porque si la pasamos a pasiva sería, o sea, en activa es ellos me suspenderán y en pasiva yo seré suspendido. Así que complemento directo y el verbo núcleo. Y ya está, no tiene más misterio.